Ahora voy a hablar de fracciones parciales. Muy bien, digamos que tenemos una función f cuyo criterio viene dado de esta forma, p de x sobre q de x, con p y q polinomios. A este tipo de funciones se le llaman funciones racionales. Y entonces, bueno, tenemos dos casos. El primero, ¿verdad? Son polinomios p y q. Entonces, como polinomios tienen un grado. Cuando aquí pongo grad, quiero decir grado de p. El primer caso es que el grado de p, o sea, del numerador, sea mayor o igual que el grado de q, del denominador. En este caso nosotros podemos, hay algo que se llama algoritmo de la división. Eso nos dice que podemos escribir p de x de esta forma, c de x más rx sobre q de x, donde esto se le llama cociente, esto residuo, y el grado de este r de x es más pequeño que el de q de x. Y bueno, de este caso no voy a profundizar. Cualquier cosa que, si quieren saber algo, si no recuerdan cómo realizar divisiones de polinomios en estos casos, pueden consultarme. Del caso en el que sí me voy a ocupar ahorita en este video va a ser del grado, cuando el grado de p es más pequeño que el grado de q. Es decir, cuando tenemos algo como esto, 4x más 3 sobre x cuadrado menos x. Vean que esto es de grado 2, esto es de grado 1. Y resulta que esto lo podemos escribir de esta forma. A esto, ¿verdad? Cuando uno escribe una fracción así, como suma de otras fracciones, esto se le llama descomposición en fracciones parciales. Y cómo, la pregunta es, en lo que vamos a ver es cómo yo paso de esto a esto. Y bueno, aquí traje un procedimiento para hacer eso. Y entonces son 4 pasos. El primero es que vamos a factorizar completamente el polinomio del denominador. Es decir, por ejemplo acá, nuestro primer paso sería, por factor común, podemos escribir esto como x por x menos 1. Muy bien. Entonces, ese sería el primer paso. Escribir el denominador completamente factorizado. El segundo es ver qué factores nosotros obtenemos. Entonces puede ser que tengamos lineales y todos distintos. El primer caso, que sería como x o x menos a. Puede que tengamos potencias de lineales. Aquí podríamos meter x menos a. Podríamos meter también, por ejemplo, un x cuadrado, x a la 3, etc. Pueden ser cuadráticos, como algo como esto. O pueden ser potencias de cuadráticos. Y por último podemos tener combinación de todos, o sea que tengamos así cuadráticos, potencias de cuadráticos y tengamos también lineales. Entonces digamos, nosotros ya identificamos qué es lo que tenemos, ¿verdad? Y de acuerdo con cada caso vamos a hacer, vamos a escribir una cierta fracción. Entonces, por ejemplo, si tenemos un factor lineal, a eso le corresponde, o sea, estamos en un caso como estos, a eso le va a corresponder una fracción. Y lo que va en el numerador va a ser una constante, o sea, un número a o b. Por ejemplo, en un caso en el que los factores sean x y x menos a, lo que quedaría sería a sobre x dividido por más b sobre x menos a. O sea, por cada factor yo escribo una fracción y en el numerador yo le escribo un número. Tenemos luego el caso de que sea cuadrática. En ese caso, el numerador de esa fracción va a ser una expresión lineal a x más b. Y por último, bueno, no por último, en el caso de potencias, lo que va a pasar, o sea que, por ejemplo, las potencias pueden ser estas, ¿verdad? O estas. Lo que va a pasar es que nosotros tenemos que escribir una fracción por cada potencia que sea menor o igual a la que tenemos. Es decir, si nuestra potencia en el factor es k, escribir k
fracciones, y cada una con elevado a la 1, luego la 2 y así sucesivamente hasta llegar a la k. Y entonces lo último que sigue sería, cogemos el criterio anterior y lo igualamos a nuestra expresión dada, nuestra suma de fracciones parciales, y desarrollamos las fracciones parciales para encontrar las constantes. Puede que, así visto, pues el procedimiento sea un poco confuso, pero aquí tenemos un ejemplo. Ok, en este caso, el primer paso, recordemos, sería factorizar, ¿verdad?, el denominador, pero nosotros aquí ya nos lo han factorizado, entonces ya tenemos ese paso listo. El siguiente paso sería identificar, ¿verdad?, nuestros factores en el denominador, ¿verdad?, el segundo paso aquí. Y en este caso sería el x y el x menos 1 al cuadrado. Esos serían nuestros factores. Ok, entonces llegamos y decimos, bueno, por cada factor, ¿verdad? En el caso del x, ¿eso que nos dice, verdad? Si son lineales, mi fracción va a corresponder a algo como esto. Entonces voy a escribir a sobre x. Ese sería la fracción que corresponde a este x. Luego, con este x menos 1 al cuadrado, como es un cuadrado, o sea, una potencia, tenemos que escribir tantas fracciones como potencias. Entonces, por ejemplo, hay que escribir una fracción que tenga una potencia de 1 x en el denominador. Y como es un factor lineal, entonces su constante sería un número, una constante. Y por último hay que escribir una potencia con el cuadrado. Entonces aquí obtendríamos, y como es un factor lineal, como es lineal, aunque esté al cuadrado, pues al ser lineal va una constante. Ok, y el siguiente paso, entonces el 4, que tal vez aquí no, siento que es el que expliqué menos, el que se explica peor, digamos así solamente leyéndolo, es que nosotros vamos a desarrollar aquí esto para ver cuáles son estas constantes. Entonces, estos son una suma de fracciones heterogéneas, ¿verdad? Tienen un denominador diferente. ¿Cómo es que hacemos eso? Nosotros, en el caso de factores así, lo que tenemos que hacer es coger cada factor diferente, y elevar cada factor a la potencia mayor. Entonces, con el x, la potencia mayor es 1. Con el x menos 1, esto está a la 1 y esto está a la 2, la potencia mayor es 2. Ok, y ahora hacemos esto, entre esto me da x menos 1 al cuadrado, por esto me da a. Entonces obtengo a por x menos 1 al cuadrado. Esto entre esto me queda, note que el 2, esta potencia se me cancela con una de aquí, me queda x menos 1 y me queda también x por b. b x por x menos 1. Más, cuando yo hago esto entre esto, me va a quedar solamente el x por c. Entonces más cx. Ok, y vamos a seguir desarrollando. Vean que esto es una fórmula notable, ¿verdad? Entonces esto me quedaría a por x cuadrado, el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, más b por x menos 1, eso me queda x cuadrado menos x, más cx. Seguimos todavía, seguimos. La idea es como desarrollar lo más que se pueda para llegar a concluir qué es A, qué es B y qué es C. Entonces aquí vamos a desarrollar esto. Tenemos ax cuadrado menos 2. Voy a escribirlo mejor así, la a después, x cuadrado a
no me gusta cómo se ve, perdón. Ax cuadrado menos a 2x. Tampoco me gusta cómo se ve, entonces menos 2ax. Sí, está mejor. Más a más b x cuadrado menos bx más cx. En el denominador no voy a hacer todavía nada. De hecho, el denominador aquí no nos sirve de mucho, simplemente es desarrollar ahora el numerador. Vamos a agrupar lo que tiene x cuadrado. Entonces, ¿qué tiene x cuadrado? Tiene a. Tenemos b más b. Y tenemos, no, y ya, a más b. Vamos con lo que tiene x. Lo que tiene x sería... Voy a escribir esto un poco diferente, perdón. Voy a escribirlo así. Al final es lo mismo, ¿verdad? Pero es un poco por conveniencia. Ahorita van a ver por qué. Lo que tiene x, ¿qué sería? Sería menos 2a. Tenemos, ¿qué más con x? Menos b. Y tenemos c más c. Eso por x. Y luego las constantes tenemos a y solamente a, ¿verdad? Y aquí ya es donde podemos ver qué debe ser cada constante, ¿verdad? Porque nosotros, vean que para que esto sea igual a esto, tiene que cumplirse que estos coeficientes sean los mismos que estos. Así que, por ejemplo, este 1 es lo que está sin la x, ¿verdad? O sea, el término constante aquí. Entonces concluimos, ¿verdad? A es 1, a es igual a 1. ¿Qué más tenemos? Tenemos el que acompaña a la x, sería menos 1. Ven que aquí hay un menos 1, entonces tenemos que menos 2a menos b más c, eso es lo mismo que menos 1. Y luego el que acompaña el x cuadrado, que sería 2. Entonces a más b, eso es lo mismo que 2. A lo que estamos llegando es a un sistema de ecuaciones. Si saben álgebra lineal, pues aquí pueden utilizar álgebra lineal para resolverlo más rápidamente. Digamos que no lo saben, entonces no pasa nada. Porque bueno, ya tenemos que el a es lo mismo que 1. Entonces si sustituimos ese valor de a en las demás ecuaciones, nos queda menos 2, ¿verdad? Menos b más c es lo mismo que menos 1. Y 2 más b es lo mismo que 2. A ver si... No, mentira. Perdón, en la tercera me equivoqué. Aquí a es 1, entonces a lo sustituyo por 1. Y ok, ya tenemos a, nos falta ver qué es b y qué es c, pero de la tercera ecuación, con la primera podemos pasar este menos 2 a sumar al otro lado, entonces menos b más c es lo mismo que 1, nos queda 1, ¿verdad? Y ese 1 de acá lo puedo pasar a restar y me queda que b es 1. Y como b es 1, ya tenemos entonces, bueno, vamos encontrando los valores que nos importan. A es 1, b es 1. Y entonces si sustituimos b aquí, nos queda que menos 1 más c es lo mismo que 1. Entonces c es lo mismo que 2. Y encontramos nuestros tres valores. Y de este modo, por lo tanto, tenemos entonces que, vamos a ver, h de x, que era esto de acá. No, h de x es lo mismo, entonces, que esto otro de acá.
Y como ya encontramos esos valores, A era 1, entonces tenemos 1 sobre X, B también era 1 sobre X menos 1, más, y C es 2 sobre X menos 1 al cuadrado. Y así concluye entonces este ejemplo. En general así es como se resuelven ese tipo de cosas.